Listo. Bueno, pues la intención es que hagamos un, digamos, repaso. O sea, ciertamente, como comentaba desde un principio, no es suficiente, digamos, la idea de poder conocer como a fondo eventualmente el programa no va a surgir sino a partir de que comiencen a trabajar con el mismo y que les empiece a generar ahí detalles. Eventualmente de más tiempo como para meterse con muchísimo detalles a todas las posibilidades que puede generar la aplicación, unas que pueden ser de utilidad, otras no tanto. Entonces, la idea del repaso y sobre todo que a lo mejor me puedan comentar de qué podrían tener algún tipo de duda, algún detalle que les haya surgido, a lo mejor en la exploración que estén realizando, las posibilidades y eso lo podemos ir platicando, ¿vale? Voy a cerrar, si les parece pertinente, con unas estimaciones que creo que pueden ser de utilidad, que no terminamos, que no vimos, y que pueden, a nivel, digamos, del tipo de material que estén revisando, ser de utilidad. Quiero mostrarles. Déjenme por acá. Por ejemplo, bien, en relación a los mapas, los distintos mapas que hicimos, la posibilidad, como se dieron cuenta, en esta herramienta que se llama así Max Mapas, las herramientas visuales, pues tiene muchísimas de ellas. Les comentaba de principio que ya está muy saturado y no abrió del todo. Es un proyecto que tiene mucha información y relativamente pesada, porque lo realicé en tres grandes, digamos, unidades de observación que tenían que ver un poco con la experiencia social del espacio a partir de la perspectiva de la territorialidad. Tiene una característica netamente geográfica, humana, geografía humana, y la intención fue dar cuenta de todas las plazas públicas que están en el perímetro A del centro histórico. Y entonces identificamos tres grandes eh, unidades de observación. Una era el espacio per se, el espacio material, el espacio físico de cada una de estas plazas, que implicó ir a hacer una colección fotográfica de cada una de las plazas y tomando fotografías, que después, recuerda, les señalaba una de las recomendaciones de utilidad a la hora de utilizar fotografías, sobre todo es convertirlas en álbumes fotográficas y luego en PDFs, porque va a disminuir en buena medida el peso y eso va a ser muchísimo más útil para el trabajo de la codificación. Entonces trabajamos de esa manera, además de que realizamos de manera separada algunas redes semánticas, algunas entrevistas con trabajadores de estas plazas, organilleros, barrenderos, vendedores, había como todo un sinfín de elementos de utilidad. Y la otra era unidad de observación que hacía las mismas plazas para hablar de la misma temática, tuvo que ver específicamente con los consumidores de las plazas. Y ahí vean, subimos algunos videos que encontramos o que bajamos de YouTube. Hay algunas plazas como como en la plaza la Plaza de la Belleza. No sé si conocen la famosa Plaza de la Belleza. Es sumamente interesante porque era una plaza que tenía, a ver, por aquí posible que por aquí la tenga, se para una belleza. Qué santísima, Santa Catarina, Santa Veracruz, no me acuerdo cuál es de estas. La Plaza de la Belleza, digamos que todas estas plazas tienen una historia, les decía, tienen toda una historia y una suerte de elementos materiales que en la plaza como tal son identificables como una placa, por ejemplo. eh, eh, en algunos casos, como en esta que se ve esa imagen, pues la construcción, digamos, tiene características, en algunos casos, digamos, de material y de componentes hasta churriguerescos, si me explico. La arquitectura como tal, en algunos como esta, que es la Plaza de la Santa Veracruz, hay en algunos hay una iglesia, es decir, hay como distintas componentes, pero que las hacen, tienen este carácter histórico. Y por ejemplo, la Plaza de la Belleza era una plaza así en estos términos, pero que fue apropiada por vendedores, sobre todo por vendedores que se dedican al tema de la belleza en todos los sentidos. Es decir, ahí mismo hacen cualquier tipo de magia, si uno quiere ir, para que le pongan extensiones, para que la maquillen, para que les pongan uñas, o a comprar, pueden ir a comprar ahí cantidad de material para su propio negocio de belleza, poner una estética, qué sé yo, ahora ¿cómo se llama? Una barbershop, es decir, hay como muchísimo de ahí.
Y la parte interesante es que esa plaza como tal ya ni siquiera se puede visibilizar porque resulta que tal cual está absolutamente cooptada por estos vendedores, que esa fue la otra manera de observar, una que lo que tenía que ver específicamente con el espacio físico de la plaza, sus materialidades, cómo compuesta, un poco su historia, ver qué se podía ver, qué no, la condición de la propia plaza. Encontramos hay plazas que son muy bonitas, que están muy cuidadas, pero que no son necesariamente visitadas por, digamos, por todos los públicos, ¿no? Es decir, el interés está más bien centrado en, por ejemplo, la gente que se va a dormir ahí, que hay muchos, este, digamos, vagabundos que ahí duermen con perros y esto, entonces, o en algunos casos son ocupadas por vendedores o qué sé yo. El asunto es que esa revisión fue importante por un lado, y luego por otro estaba el tema que eso tenía que ver particularmente con el espacio físico de la plaza, y otra era el tema de la ocupación o de la otra unidad de observación para el mismo trato, para el mismo tema, era los consumidores de la plaza, los consumidores de ese espacio. Y entonces ahí conseguimos, entre notas de prensa, les digo, de prácticas de tiempo, de gente que todos los días va a hacer ejercicio, de vendedores, de gente que ahí vive. El caso de, por ejemplo, esta de la Plaza de las Vizcaínas, que tiene probablemente les ha tocado, tiene un estacionamiento en la parte subterránea, y en la parte de arriba están estos colegios importantes históricos, pero la plaza en sí misma, pues no está necesariamente ocupada por la gente, no la ocupa tanto la gente, más bien hay algunos vagabundos por ahí, huele mal de pronto, y hubo un momento en que quisieron, digamos, empezaron a apropiarse de este espacio, quienes manejan el estacionamiento en la parte de abajo, de pronto hacer ciertas vendimias y cosas. Ha habido un sinfín de elementos y de broncas alrededor de ello. Sí, hay muchas maneras en cómo se han apropiado de estos lugares y lo que ha generado. Es decir, tenemos un mundo completo de gente que consume estos espacios. Entonces, la manera de llegar y la información de distinto orden. Y la otra era, les he hablado, qué pasaba en relación con los que, desde una visión teóricamente más del espacio concebido, regulan estas plazas, ¿no? Regulan estos espacios, y a los que les llamamos eso productores de las plazas públicas. En estas mismas plazas, entonces les decía yo, apareció toda la autoridad del centro histórico, el plan de remozamiento y revitalización del centro histórico, este plan de patrimonialización del centro histórico que tiene que ver, en donde está metido además el PUEC, está metido la UAM también. Ha sido interesante cómo cierta parte del gobierno, digamos, se ha organizado y vinculado con los académicos para poder establecer una buena justificación para intervenir el espacio público. En algunos casos en aras de, desde el punto de vista de los actores sociales, de militarizar esos espacios, de vigilarlos y en ese sentido, digamos, de identificarlos a ellos, de echarlos de ese lugar. Metido ciertamente a la delegación Cuauhtémoc, parte de alguna otra delegación, el gobierno de la ciudad, algunas instancias específicas, como les decía, la autoridad del espacio público, la autoridad del centro histórico, un sinfín de elementos. Y para hacernos de esta información fue bien complicado y difícil lograr de pronto una entrevista con alguno de esos funcionarios, relativamente no la dan, casi nunca, y en su caso te piden como con antelación de qué le vas a preguntar y deciden si les puedes preguntar o no eso, o en todo caso te dejan una respuesta por escrito o te mandan a alguien, ¿no? Entonces, eso ya es un tipo de respuesta que valía la pena señalar. Para ello, les decía yo, lo que conseguimos fue un sinfín de números de la famosa revista Kilómetro Cero, que es la que utilizan para dar a conocer todo lo que se está haciendo, la manera en cómo se interviene el centro histórico, la cantidad de actividades que se implementan, qué implicación, digamos, tienen y ha tenido con el paso del tiempo para el trabajo que se hace dentro del centro histórico, entre otros documentos, ¿no? Que les decía, hay un decálogo de patrimonialización del centro histórico y sus espacios. Es decir, en particular no encontramos, digamos, un material que estuviera dedicado específica y exclusivamente a este tipo de plazas públicas. Y les digo, les estoy hablando de solo una parte de las plazas públicas, que son las que están en el primer perímetro, el perímetro A, que es la parte más céntrica, digamos, ¿no? Entonces fue una super cantidad digamos, de información,
la que en este caso se consiguió, por eso es que era bastante pesado aquí el trabajo, ¿no? Pero les digo, entre otras cosas, lo que tenía que ver con estos productores, hay este era el manual del ciudadano, hay un manual para conocer y pasear en el centro histórico, cuidado del patrimonio, qué tienes que hacer, cómo lo tienes que tratar. Es de ahí donde encontramos elementos que tienen que ver con los parques, pero sobre todo con los espacios públicos como estas plazas. Hay un decálogo que señala cómo se debe, cómo debes tratar y manejarte en el centro histórico y en sus espacios. Es tal cual, un decálogo, el puro término de decálogo ya llamaba mucho la atención, el plan integral del manejo, eran 13 acciones para cuidar al centro, en fin, reportajes y demás. Y la manera en cómo constituimos un sistema de análisis era específicamente con tres grandes categorías. Las llamadas así, como pueden leer aquí, topofilias, topofobias y toponegligencias. A nivel de lo que tiene que ver con el análisis del espacio público, digamos, de una perspectiva más humanista de la geografía y digamos, metodológicamente una base de carácter antropológico, etnográfico, em, apoyada un poco, no es una perspectiva como la de Manuel Delgado, que señala finalmente que la ciudad es más que concebida, es practicada, pues nos dimos un poco a la tarea de pensar en un sistema de análisis que aludiera justamente a el efecto que genera practicar la ciudad, sobre todo practicar estas plazas públicas y estos espacios, y pensamos en tres grandes categorías que devienen de la perspectiva de la territorialidad, desde la geografía humana, que son las topofobias, las topofilias y las toponegligencias, mismas que definen específicamente, podemos señalar así, por un lado, la topofilia, en base a esta perspectiva de Tuan Yifu y todo este Dimeo Gu y desde la propia geografía humana, señala una componente que abona hacia el amor hacia el espacio, digamos, el amor al espacio público, en distintas gradientes, tiene un sinfín de gradientes la topofilia, al menos aquí usamos algunas de ellas, entre otras, el afecto al espacio, la apropiación del espacio, el apego, hay una diferencia por ahí marcada entre el apego y el afecto, por ejemplo, que significa el arraigo, la pertenencia o hasta la topolatría, que es una enajenación con ciertos espacios públicos, por ejemplo, los monumentos, por ejemplo, las construcciones históricas, las iglesias, los museos, ese tipo de lugares, ¿no? Mantienen una impronta de comportamiento social específico. Y las topofobias, por el contrario, eran componentes con indicadores que señalaban más bien una manera más bien de alejarse del espacio, porque causaba más bien al revés, en vez de amor, en algunos casos hasta cierto miedo. Entre otros, algunos indicadores como la desigualdad que se encuentra en el espacio público, la segregación, la exclusión, desconfianza, la delincuencia, la violencia por sí misma, ¿no? Que se puede presentar, y las toponegligencias hay un nivel que señala toda esta corriente teórica que tiene que ver con no un amor al espacio, pero tampoco necesariamente un miedo al mismo, sino más bien tiene una característica netamente utilitaria, ¿no? Es decir, el espacio no me funciona ni lo procuro el espacio público mientras no me sirva de algo. Es una perspectiva que se ha señalado a lo largo de las largas mentalidades de la historia de los ciudadanos en México, en los espacios públicos, porque parece que la procuración de los espacios públicos le corresponde, al menos en esa mentalidad de sus usuarios, al gobierno, no a la ciudadanía. No, es diferente como sucede en otros lugares. Piensa un poco lo que pasa en Barcelona, en donde el espacio en sí mismo es tan pequeño, tan poco, ya está tan ocupado, tan en alguna medida turistificado, y tiene esta característica de marca casi, está ocupado por los japoneses, por los del norte de Europa, por medio mundo, con las terrazas que se plantan en los espacios públicos, y no hay dónde siquiera pasear y mucho menos dónde llevar de pronto a los niños a jugar pelota, porque hasta letreros ponen de que está prohibido jugar pelota en ciertos espacios públicos, que hay muchas plazoletas pequeñitas y de todo, pero tienen esa condición. Y aquí, digamos, donde sí lo hay eventualmente y hay mucho, no hay una preocupación por apropiarse por parte de la ciudadanía o procurarla, ¿no? Porque suponemos que le corresponde a el gobierno mantenerlo arreglado para nosotros, mantenerlo bien, y entonces no nos preocupa demasiado, mientras allá la gente se organiza muchísimo para intentar generar un huerto en un espacio público y así poderse apropiar, porque si no el gobierno
el Ministerio del Espacio Público se los quita, ¿no? Entonces es interesante cómo funciona, de tal manera que aquí encontramos muchísimo de estas toponegligencias, que es o por parte del gobierno ya un control específico de los espacios, entre ellos algo que le llamamos centrohistorificación, que es un proceso de gentrificación a través de estas políticas de patrimonializar, remozar, renovar, recuperar, recuperación de espacios públicos, patrimonialización de espacios públicos, y que tiene una, podríamos decir, muy buena intención, pero que una vez que es ocupado un espacio público, entonces parecería, o al menos es la mirada de los actores sociales, es vigilada. Se le ponen cámaras, es vigilada, es controlada, y entonces ya no pueden hacer lo que hacían, digamos, ¿no? Ya no pueden irse allá a dormir, ya no pueden ocupar como en la topofilia, dice Tuan Yifu, el amor al espacio es tal que puedes, él señalaba, esta componente tendría que ser como el espacio público, es como la sala de tu casa, donde puedes ir a sentarte y tomar un café con tu amigo y platicar. Bueno, aquí no, esa es una perspectiva como muy contemplativa. Acá descubrimos más bien un poco que la mayoría de las condiciones que hacen a este proceso y esta experiencia social del espacio público, sobre todo, y en estas plazas, es que más bien la relación es de carácter, pues, toponegligente, la mayoría. Sí hay un amor al espacio en alguna medida, no a nivel topolátrico, no sé, es cierto, pero sobre todo sucede cuando tiene una, vamos, hay un efecto recíproco de lo que me puede dejar. Por ejemplo, está el parque, o está la calle, o está lo que ustedes quieran, y si en esa esquina del parque yo pongo un puesto de tortas y pongo ahí mi puesto, entonces sí procuro un poco ese espacio, ¿me explico? Lo medio bar, lo tengo, porque tiene una implicación para mí. De otra manera, no. Eso sucede. O no sé si han visto, he visto, hay muchos lugares hay espacios que pertenecen al gobierno y pues ponen como una suerte de parque. Muy cerca del lago Iztapalapa hay muchos, no sé si se han dado cuenta, y que parecen pequeños parques, pero están enrejados. Y resulta que de pronto la apropiación que comienzan a hacer los vecinos de ese lugar, los vecinos inmediatos, por ejemplo, es justo de procurar el espacio, pero con una intención de quedarse el espacio. En algunos casos hasta lo cercan, se los quedan, no de procurarlo para la ciudadanía. Entonces, ese tipo de cosas nos encontramos. Una de las cosas que además nos ayudó a hacer este programa, además de hacer todas esas codificaciones de todos estos materiales que fueron muchísimo, en Más Mapas es establecer justamente el modelo analítico de lo que les acabo de platicar, ¿no? Que es este. Es decir, cómo en este modelo puedo explicar cuál fue el proceso de toda la investigación en términos de resaltar digamos, los mecanismos en general, que a lo que se llegó fue que había un proceso de hibridación espacial y metodológica porque implicó un poco la lectura de distintos materiales de distintos contextos, convertidos en algunos casos a visualizaciones de carácter cuantitativa y en otros casos a interpretaciones descritas, digamos, narrativas y relatos. Pero sobre todo que llegamos a dar cuenta que la idea de los espacios públicos, del espacio público en estas plazas de este perímetro A del centro histórico, están finalmente hibridadas a nivel de su composición. Es decir, ni tienen un carácter netamente concebido del espacio, que es para qué está hecho el espacio y que así funcione, lo racional, lo estructural, lo controlable, digamos, porque no es así, porque si tenían esa componente, resulta que de pronto viene la visión del espacio practicado, que es una visión más antropológica, y el espacio, aunque fue hecho para una cosa, es practicado de otras maneras, muchas que surgen durante el día, y finalmente también tiene una característica de espacio vivido, que es esta componente, digamos, que abona un poco a la impronta que genera el espacio a través de lo simbólico, ¿no? Es decir, los significados y las motivaciones. Entonces, muchas de ellas, para ciertos grupos, por supuesto, de personas, no para todo el mundo, tienen un significado fundamental. Para otros, estos lugares son simplemente unos no lugares, no les significan absolutamente nada, pero el tema es justo que por eso nos dimos a la tarea de dar cuenta de los que producen ese espacio, los que lo regulan, lo ordenan, lo intervienen, que es desde el gobierno, los que lo consumen, que son todos estos practicantes de distintos perfiles, ¿no? Vendedores, paseantes, trabajadores y demás, y el espacio en sí mismo con todas sus materialidades. Y bueno, esta era poco la intención, ¿no? Las figuras de la
en este caso de la territorialidad o desterritorial, que fueron las topofobias, las toponegligencias y las topofilias, me faltan, y el proceso de espacialidad, que tuvo que ver con 3 específicamente plazas, donde dimos cuenta de los espacios concebidos, vividos y practicados, y que al final estableció como una superposición de todos ellos para entender que, bueno, no hay una sola mirada respecto de ello, y la parte más interesante, más allá del discurso que le estoy echando sobre las, además de las categorías que se utilizaron, es que pudimos, aquí se puede armar como ese mismo proceso, ese modelo, digamos, de explicación acerca de toda la investigación. Más allá de lo que ya habíamos, les había mostrado desde el día de ayer, lo que tiene que ver con cada una de las estimaciones, ¿no? Entonces, ese era uno de los asuntos. El otro es alguno de los otros mapas, solo por mostrarles algunas de las cosas que se han hecho con la aplicación y las posibilidades, porque ayer lo que hicimos fue construirlas casi de manera inmediata con lo que estábamos viendo en ese momento, pero algunas que ya tenía hechas se ven de la siguiente manera, por ejemplo. Y estas tienen que ver con, acá. Digo, algunas las repetimos, recuerden que ayer trabajamos un poco en todas las posibilidades de los mapas, pero decíamos, el análisis de grupos de documentos específicos que hacen a una unidad de observación pueden tener este tipo de visualizaciones que permitan explicar de pe a pa, digamos, cómo funcionó particularmente este grupo de actores sociales o este actor social nada más en relación a el alcance que tuvo en general sobre todo nuestro sistema analítico, que lo podemos hacer de todo y lo podemos hacer eventualmente solo de un documento o de un grupo específico. Es como la parte útil, ¿no? Los mapas de códigos también. Esto de realizado. Aquí un poco justamente la fuerza de la investigación, la frecuencia, la concurrencia, el uso eventualmente de algunos de las herramientas que propone la propia interfaz que pueden irse agregando para tener claridad. Aquí tengo por fuera las categorías principales, adentro de este círculo, por ejemplo, los indicadores o los subcódigos de los códigos, la fuerza de la frecuencia que tiene que ver con el ancho de las líneas continuas y las relaciones al interior de los indicadores más representativos que tiene que ver con las líneas punteadas, por ejemplo. Es decir, se pueden construir varias basecitas en esos términos. Recuerdan los modelos de 2 casos, los modelos jerárquicos, estos son de frecuencia, concurrencia, esto ya los habíamos realizado. Digamos que la complejidad que le podemos dar al mostrar uno de estos mapas explicativos estará dada por la cantidad de casos que queremos agregar y la manera en cómo lo queremos representar. Ahí es donde yo veo como importantes posibilidades de establecer cuál es el alcance que puedo mostrar eventualmente con el proyecto que me interesa y hasta dónde puede llegar. Algo muy sencillo, vean, que hicimos con que fue simplemente una página de noticias, ¿no? Esto era la página de noticias, es la de Aristegui, había una noticia en particular, que era esta, la propuesta en ese entonces de Cloutier respecto de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Si bien es un tema interesante, que en su momento además apareció, y recuerdan que en su momento hicieron este planteamiento y hubo por ahí quien fue escuchado, digamos, y todo lo que produjo en su momento una política pública que tuviera que ver con la reducción del presupuesto en función de la cantidad de agregados al partido, afiliados o votantes o qué sé yo. Lo que nos interesó aquí es lo que pasaba en el propio entorno virtual a partir de la noticia y de la cantidad de comentarios que generó, ¿no? Entonces fue bien interesante solo traernos justamente esto, qué es lo que se va publicando y lo que va diciendo la gente, ¿no? Evidentemente. Entonces resulta bien interesante cómo comienzan a aparecer los comentarios de todos ellos y ciertas posturas, algunos simplemente comentarios, algunos hasta agregan algunas imágenes, otras notas, ponen ligas, pero es justamente si se dan cuenta, un derrotero lleno de materia prima súper útil para hacer este análisis, ¿no? Solamente, vean, y solamente de una noticia que publicó la página de Aristegui y la cantidad, la masa de gente que se dejó venir con sus comentarios. Y ojo,
el catalizador de ello fue la nota periodística, pero lo que se da al interior de todos estos participantes al hacer sus comentarios es entre ellos. Uno, el que se contesta al otro, el que le sigue, el generar ciertos grupos, ciertas posiciones, y bueno, como nos hemos dado cuenta, lo que termina por suceder eventualmente en las redes o en los entornos virtuales, parecería que justo ahí no hay como no hay trancas, no hay necesariamente, sí, evidentemente ahora las redes han pretendido restringir en alguna medida y establecer un cierto tipo de control, pero bueno, de pronto esta suerte de comentarios fluye como el agua, se mete por los rincones y aparece. Aquí es, precisamente fue directamente sobre los comentarios de la nota de prensa, la cantidad de posturas, posiciones y discusiones, que fue suficiente para hacer una revisión exhaustiva, digamos, hacer un manejo del material que ahí apareció, codificarlo, y se puede pensar muchas maneras, ¿no? Y vean la cantidad de codificaciones que se lograron, y con ello hasta la publicación de un artículo, por ejemplo. Y es solamente una nota con la cantidad de comentarios. Entonces, esto es, la forma finalmente ya les señalaba, tiene que ver, quiero que vean, aquí pensamos que esta parte que tiene que ver con la codificación, al menos aquí yo utilicé tres importantes conceptos clave que además psicología social los conoce muy bien, y deben recordar con Michel Roquet, ¿no? Y esta teoría del actor, el actor, el ciudadano, perdón, el ciudadano actor, el ciudadano pensador y el ciudadano pensado, y con las implicaciones que tiene, algunas identificaciones sobre el tipo de indicadores o subcódigos que puedan ser utilizados para dar cuenta de estas opciones, y las otras, simplemente poder advertir el tipo de temática a la que se agregaba el comentador en esta nota de prensa, si era de carácter social, económico, político, si lo que identificábamos era una opinión que tuviera en ese sentido una respuesta que contraviniera o se uniera a las otras opiniones, o se trataba más bien de una creencia cuando suponían lo que estaban diciendo, digamos. Solo por decir, fue una manera de manejar el material y con ello establecer algunos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de cómo se generó este mapita que tiene que ver con las relaciones de las principales categorías o códigos, subcódigos y subcódigos de los subcódigos para medir la fuerza que fueron adquiriendo, ¿no? Y este era como un poco el núcleo central de cómo estuvo la fuerza de relaciones y de frecuencias. Entonces, esto es uno de ellos. Luego, aquí está otro, por ejemplo, de memorial. Este es un proyecto que tiene que ver con memoria colectiva, específicamente, y está basado en un fenómeno que se realizó para rastrear la memoria colectiva. Esta memoria colectiva no necesariamente tan histórica, sino una memoria colectiva emergente de la que hacía alusión Halbach en relación a la memoria viva, a la memoria no historizada, no remembrada ya con una fecha específica cada 2 de octubre, que es lo que pasa, sino no en sí en ese sentido, sino en lo que señala y lo que tiene que ver con lo diferente que hace, que revive finalmente la memoria y lo nuevo que surge junto con ello. Y eso a veces no necesariamente tiene que ver con los grandes eventos historizados, sino a veces con eventos que surgen de manera emergente, ¿no? Entre ellos pueden ser a veces los grandes fenómenos catastróficos. Y este tiene que ver específicamente con el sismo del 85. Lo que pasó con el sismo del 85, que además se juntó con el después, porque además el trabajo se hizo justo cuando sucedió el del 17, del 2017. Entonces, pues lo revivió, había una memoria ahí muy, muy viva realmente y fue tremendo por lo que vivimos. Entonces, y aquí se usaron al menos o dos de los principales importantes conceptos clave, categorías clave de la memoria colectiva, como es los marcos de la memoria, la afectividad, vean, lo mismo sucedió. Aquí fueron narrativas de la gente que vivió los dos sismos, ¿no? Se les hizo estas narrativas, estas entrevistas y relatos, y nos permitieron generar también algunos mapas interesantes. Que vean. Por ejemplo, ¿no? Los marcos de la memoria, cómo se ubicaron,
la ubicación del recuerdo, las dos componentes, la del tiempo y el espacio, de las que da cuenta esta teoría, los marcos de la memoria, todos desde la memoria colectiva, entonces la conexión de las distintas, vean desde, no sé, la gran teoría memoria colectiva, las principales dimensiones, las categorías más útiles, luego algún tipo de subcategorías de funcionalidad para dar cuenta de los indicadores y junto con ello algunos de los ejemplos. Entonces un modelo explicativo que resultó interesante para hablar de ello, ¿no? Entonces que esto lo permite conformar, esto es, ¿no? Distintos, los lugares de la memoria, los casos analizados, algunos de los ejemplos de sus relatos para poder hablar de ello, de los lugares de la memoria. La afectividad y sus categorías y por lo tanto sus ejemplos de evidencia. Un caso específico de una de las personas, bueno, lo que ya conocen, la ocurrencia, la frecuencia. Entonces, este fue otro. Y bueno, después les decía, hay algunos casos que todavía podemos señalar que pueden ser de utilidad en relación a los análisis y a estas posibilidades que tiene el uso de la aplicación. Una tiene que ver con, aquí en análisis, por ejemplo, la comparación de casos y grupos. ¿Qué significa la comparación de casos y grupos? Supone que aquí en esta cantidad de sistemas de códigos que tiene como ejemplo, que hay como ejemplo en este proyecto, es un sinfín de datos y distinto tipo de material revisado. Comparar casos y grupos, más que ser un modelo visual que genere, es una manera de buscar información, de cruzarla y de comparar desde las distintas carpetas o grupos de documentos, distintas unidades de observación o desde documentos específicos. Y lo hace de dos maneras. El cuantitativo es a partir, digamos, de lo codificado. Voy a activar todo para hacerlo de todo. Activo esto y activo esto. Y quiero ver una comparación de carácter cuantitativo. Le digo que inserte los documentos activados, pueden ser todos en este caso. Tenemos todos activos. Iniciar lista, ahí están todos los documentos activos y los códigos activos también. Le digo OK. Vean, y lo que tiene aquí es esta lista en donde el alcance que pueden tener todos los materiales, que aquí están por material, digamos por caso, todos los casos que fueron participando, un alcance de medición cuantitativa. Evidentemente son muchísimos los casos aquí que se trataron en este ejemplo y también una larga cantidad de códigos que se utilizaron. Algunos de carácter más empíricos, unos más teóricos, unos más de diagnóstico, pero todos pueden resultar de utilidad. Es una súper cantidad. Y va marcando la participación de cada documento, es decir, de cada caso, en términos de el porcentaje que abonó, digamos, ¿no? Y que al final la suma de todos ellos hace al 100% de lo que se codificó. Esto es hasta acá al final, el 100%. En donde encontramos fuerza, por ejemplo, aquí lo que tiene que ver con los tweets, abonaron sobre todo en este tipo de códigos, que son los que se encuentran de esta manera, y en donde el color, cuando es más intenso, estamos suponiendo que hay mayor fuerza. Por ejemplo, aquí muchísimo para este caso, estos están más equilibrados en este tipo de material que aparece. Entonces, en general, esta es una de las formas de poderlo visualizar. Podemos hacerlo de menos casos, como habíamos señalado. Aquí tenemos todos. Ciertamente se ve muchísimo, muy larga y muy grande la fila, ¿no? La tabla es bastante, pero esta es una manera. Mientras haces la medición caracterizada a partir de los documentos codificados, sus segmentos y sus citas, y lo contabiliza y nos da los números, los porcentajes, el alcance. La otra lo que dice es, a ver, vamos a comparar y revisar los casos y poderlos ir comparando, sobre todo entre documentos. Vamos a hacer lo siguiente. Solo voy a activar las entrevistas. Voy a insertar. Y los códigos pueden ser todos. Ahí no tengo problema porque en base a la codificación que generaron estas entrevistas, puedo hacer una comparación de los documentos, particularmente porque aquí van a aparecer, vean, aquí aparecen los casos
en estas columnas, y en cada una de las columnas, según la participación que voy a ir revisando de cada uno, vean, de cada uno de los códigos, sabré a qué abonaron, en qué cantidad, y además me permite revisar el material de comparación. Por ejemplo, un día típico de trabajo, aquí están los datos, veo hasta cuánto abonó Mateo, el resto de los actores sociales que tengo aquí, puedo revisar quién lo hizo en más ocasiones, por ejemplo. En algunos pueden ser muchísimos, en estos no. Aquí me doy cuenta que el primer caso fue el que en menor medida abonó probablemente, que el resto tienen un tanto más equilibrado lo que tuvo que ver y que se codificó de esa manera, pero sobre todo lo puedo leer y puedo revisar en qué medida lo que señala uno respecto del otro tiene ciertas coincidencias, genera algún tipo de diferencia, establece algún tópico útil para poderlo discutir y decir, esto me sirve, es decir, esto sí lo puedo utilizar eventualmente en una comparación, en una presentación, para señalar cómo, no solo cómo se codificó, ya dije cuál fue el alcance, me mostré una visualización, puse los códigos, puse una frecuencia, hice un mapa, pero ahora puedo ir a la discusión a detalle sobre lo que se señaló y se dijo y poder tejer fino en ese sentido y llevarme esta tabla y poderla presentar, explico, donde además saca justo lo que es más relevante de los participantes y puedo ir aumentando, lo hace en función jerárquica, comienza desde los que fueron más codificados hasta los que menos, ¿no? Puedo aumentar casos, creando otras columnas y agregando otros casos y los revisando. Puedo ir, y si este me sirve, simplemente me lo llevo en un Word, lo meto en un Excel o lo exporto como tal, ¿no? Puedo ir a los siguientes códigos y así puedo ir revisando. De cuáles no hubo nada, no tienen que ver, vean aquí, pues, las horas impredecibles en este caso, fue solo un caso, muy poquito, a lo mejor no es tan relevante, pero este elemento de comparación de casos a nivel de lo cualitativo, a nivel de las descripciones, de los relatos, ahí es donde puedo hacer esto. Puedo ir eligiendo los casos que me interesa comparar. Si ya tengo además, claro, casos específicos que resultaron muy singulares por el trabajo que estamos haciendo de revisión, aquí los puedo traer tal con tal y ver toda esta información. Entonces, esto es uno de los elementos que pueden tener utilidad en ese sentido. Esta comparación de grupos o de casos, quali y quanti. Luego, otra que creo que es importante revisar y señalar es, por ejemplo, estos que son más bien de búsqueda. Aquí me gusta mucho este que se llama análisis de similitud para documentos. Quiero que vean. Y abre esta interfaz y desde aquí podemos agregar. ¿Qué quieres que peguemos? Todo lo que está activado en relación a los códigos. Voy a decir que sí. Y luego va a ser una estimación de similitud. ¿En qué medida y qué tanto se parecen? ¿Se acuerdan que hicimos un mapa de los documentos, así como el mapa de código, mapa de los documentos, y que decía más o menos y clusterizaba el nivel de parecido que tenían unos casos con otros por el tipo de codificación que sufrieron, el tipo de códigos que se usaron, la cantidad en que se usaron esos códigos, las relaciones que tienen esos códigos, entonces, ¿qué tanto se parecen? Lo cual significa en alguna medida que lo que fueron abonando de material, lo que dijeron o lo que apareció en la foto, lo que se señalaba en el video, es relativamente parecido porque se codificó más o menos de esa manera. Aquí lo hace, pero lo hace justo con la famosa matriz de similitud, que el mapa creo que se ve muy bonito ese, digamos, pero hace una matriz de similitud de la siguiente forma. Hay las unidades de medida puede ser por emparejado simple, comodín, el de Cook-Carts y Radiker que hicieron, el de Russell y Rao, que son mediciones, digamos, de similitud o por frecuencia de códigos, la correlación euclidiana cuadrada, la distancia por bloque. Voy a ver este de similitud por emparejado simple. Se eligieron 141 códigos. Estamos suponiendo que lo va a hacer de los documentos activos. Aquí dice documentos activos. Y entonces nos dice que esta pequeña matriz en relación a los documentos que active, que son específicamente un número de entrevistas de una de las carpetas, esto es lo que arroja en función de qué tan parecidos son. Piensen en la famosa correlación.
entre más cercano, como sabemos, al 1, estamos suponiendo que haya una correlación mucho más fuerte y que puede ser y positiva, evidentemente, ¿no? La tendencia positiva y no negativa es lo que podemos ver aquí, que además es fácilmente revelado con la intensidad del color, ¿no? Los colores más fuertes, es decir, vean, un punto 91 es bastante, o sea, casi cercano al 1 entre lo parecido que es David y Mateo. ¿Se dan cuenta? David y Mateo. Yo creo que los casos menos son los de 80 y algo, y aún así podríamos, pues hay un relativo parecido, porque aunque no son los más, ciertamente, pero ahí están, podemos decir, ¿no? 80, por ejemplo, este caso de David con Selim, ¿no? El de Chris con Selim también. Es decir, esta es una matriz que es un poco más tradicional, si quieren, de similitud, pero que puede ser de utilidad también, ¿no? Y se puede ver de esta manera. Tomamos los casos que nos interesa, que compare qué tan parecidos son tales actores a tales actores de dos carpetas, o tal actor con tal actor en relación a, aunque sean de una sola carpeta, y el parámetro de medición es los códigos sobre los que queramos que haga la comparación. Y que va específicamente a proyectar qué tan parecidos son por si fueron usados por los mismos códigos, la cantidad en términos de relaciones o códigos que aparecen por cada uno. Y ahí va a dar como esa suerte de similitud, donde estamos suponiendo que el material es relativamente parecido y que seguramente fue codificado más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, este era otro detalle interesante de los métodos que es el análisis de similitud. Y luego, también estaba este asunto, además de la comparación, las paráfrasis son, les decía, una suerte de, otra vez, de comentarios o una manera de decir lo que el relato está señalando. Por ejemplo, pueden ser muy útiles para las fotografías. Codifican un plano de la fotografía y entonces pueden crear una paráfrasis específicamente les decía, o de lo que están seleccionando en el relato o de lo que están seleccionando en la fotografía. Comentario, es lo que vamos a llamar paráfrasis, es una manera, digamos, de explicar viendo y que en su momento me puede ser de utilidad. Tienen un parecido a las notas de los memos, ¿no? Que lo puedo hacer para un código, lo puedo hacer para una parte que codifiqué, lo puedo hacer para una frase que no está precisamente codificada del relato o para un plano también de la fotografía. Es decir, eso es las paráfrasis. Y sobre ello, lo que eventualmente hace es categorizar las paráfrasis, hacer una matriz de paráfrasis, imprimir el documento con las paráfrasis que se hubiesen utilizado en su momento, que es prácticamente, por ejemplo, aquí están todas las paráfrasis. Las separo, que hiciste en relación a estos relatos, de estas entrevistas, que son también las que sigo teniendo activas nada más, y en relación a estos códigos. Si sirven, te las puedes llevar para revisar o para redactar en su momento parte de lo que ya estoy armando en mi escrito, en mi manuscrito, que aparece en lo que acabo de poner justamente, sin codificación, o por jalar y decir, además de acá, esto tiene que ver con este código, no se lo puse, aquí lo agrego también, que es muy parecido a uno que hayamos hecho anteriormente, ¿no? Eso hace el tema de las paráfrasis y se llegan a utilizar. Y luego lo de Twitter que ayer les decía, tiene estas dos componentes. Bajamos algo con un hashtag o unas palabras clave y lo tenemos ahí. Además de que lo podemos autocodificar. Recuerdan que cuando lo baja dice, ¿quieres autocodificar en este momento? Decidimos, no autocodificar, solo quiero que esté la información porque yo la quiero codificar de manera manual a partir de mi sistema de códigos. Hace un análisis de los tweets y me dice, a ver, esto es lo que tenemos de información respecto de los tweets. Hicimos dos cortes sobre las palabras, uno es de 1 a 1000, otro es de 1001 a 1467, es una importante cantidad. Voy a hacerlo de los primeros, ¿no? Están en los documentos. Ahí todavía no lo ven. Aquí está. Aparece esta ventana y nos genera algunas estimaciones que hacen automático. Por ejemplo, nos dice de entrada que hay la cantidad de tweets, hay 0 retweets,
Hay 45 respuestas. Aquí despliega las palabras más usadas, cuáles fueron, la cantidad, no son las únicas, son más. Lo que hace es simplemente presentar las más que hubieron en su caso, las que fueron más frecuentes ciertamente, los hashtags más usados para que aparecieron en esa discusión acerca de las palabras que buscamos, los autores principales por número de tweets, los que siguieron, los seguidores, el tipo de cuentas que más aparecieron, idioma que se presentó de mayor medida. Aquí tenemos principalmente inglés, alemán, árabe, español, indonesio. Luego tenemos las fuentes. Y las fuentes que tienen que ver desde dónde se generó la participación en la red, ¿no? Aquí desde iPhone, desde HotSuite, una aplicación, desde Android, en fin, los principales. Y aquí al interior, pues tenemos el material, que este es sumamente interesante. Tenemos una contabilización, por decirlo de alguna manera, útil, que nos hace una presentación general de la cantidad de datos que se dieron. Luego tenemos aquí los autores, la fecha en que se señaló, el tipo de información o la categoría, si fue tweet o fue retweet o fue respuesta, el tweet en sí mismo con la información, los retweets que pudieron haber producido en su caso, los me gusta, los seguidores. Eso en sí debe ser parte de la información de utilidad que aparece. Lo nuevo que abonó, bueno, desde aquí puedo autocodificar, dice aquí autocodificar tweets con sentimientos. ¿Qué significa eso? Con todo esto puedo hacer, que ya hemos hecho, o una estadística o una nube de palabras, cargar una imagen de perfil, buscar tweets específicos, abrir un Excel en Word o exportarlo. Pero antes quiero mostrarles cómo aquí, esta es una nueva herramienta que agregó Max Udea que dice analizar los sentimientos. Vean de qué se trata. Sobre todo, pues está en inglés todo. Quiero que ignore los hashtags, aplicar la lista de exclusión, que luego que no haga ninguno de eso. Entonces resulta que ya hay una manera de calificar, porque ahora resulta que en Twitter se puede establecer esta componente de identificación digamos, de sentimientos, lo llama así, con una medición escala, que vean cómo aparece aquí, palabras que se utilizan y con una característica específica que le abona o que identifica el algoritmo en términos de lo que se escribió o si utilizaron algunos iconos, algunos emoticons. Es decir, es interesante. Por ejemplo, nos dice, de este primer tweet está caracterizado como con una marca, con un icono de positivo, por el tipo de palabras, donde 4 de ellas son justamente positivas. 0 son negativas y esta es la diferencia. Ligeramente positivo, 7, 2 palabras, que en este caso en rojo son las que pueden diferenciar y que pueden cargarse más hacia lo negativo. La diferencia es de 5. Esta que está totalmente en las palabras, es interesante cómo es que lo pueden calificar y qué es lo que colocan en un diccionario, que es un diccionario que puede establecer cada ocasión que te encuentres tal palabra, se va a calificar como negativa, como positiva, o como ligeramente negativa, o como ligeramente positiva. ¿No? Interesante. O neutral, por ejemplo, este caso, neutral. Aquí hay una actitud neutral en lo que se señala, y en esta ni siquiera, aquí no hay sentimientos, en lo que aquí se dice no hay ningún nivel de emoción, digamos, en lo que se dice, entonces no se maneja como tal. Pero resulta bien interesante lo que esto puede generar y la manera en cómo hace esa valoración y que en una super cantidad de pronto de información que se puede crear desde un hashtag o desde una búsqueda de palabras, luego representarlas. Puedo autocodificar, de hecho, esos tweets de sentimientos y agregarlos, ¿no? Como tales. Más, vean, esta es la escala con las que las va a codificar, autocodificar, ligeramente positivo, neutral, ligeramente pues, código filtrado solo por tweets. Le digo que sí, y va a aparecer acá en nuestro sistema de códigos que ya conocemos. O bien las puedo representar, una estadística, y qué es lo que quieres medir. Aquí están todas las variables, digamos, que aparecieron.
No sé, por ejemplo, el tipo de palabras usadas más frecuentes. Aquí está. You, apareció muchísimo. Work en segundo lugar. Pero ¿qué tal si lo hacemos por justamente los sentimientos? Entonces nos encontramos esto, en donde para todo este grupo de palabras, estos tweets que se consiguieron con esas palabras clave en 1000, creo que usamos la de 1000 o la de 1 a 1400 y tantos casos, esa es la manera como se presentaron. Entonces, por arriba quedó ligeramente positivo el tipo de alusiones que se hicieron, ¿no? Lo que ahí resulta interesante. Por los me gusta, está así, ¿no? Por el idioma, que es lo que predominó, por el hashtag, ¿no? Por los seguidores, por arriba estrictamente de uno, por el día de la semana en que se generaron más réplicas o más tweets. Resulta que los viernes hay más tiempo de hacer estas cosas aquí. Por la hora más usada, las 13 horas, de las 13 a las 13:59. Ajá, entonces esto resulta, pues bueno, también interesante. Este es solamente para el caso de los tweets. Es una de las formas en que podríamos, digamos, también darle una visualización al material cuando trabajemos solo con eso, es otra manera, ¿no? Entonces, aquí es exportar, ya vieron que lo estadístico también, habíamos señalado, lo puedo simplemente tomar, llevarme, lo puedo copiar al portapapeles, lo puedo imprimir, lo puedo exportar y darle algún otro detalle. También puedo hacer las nubes de palabras acuérdense que eso lo hace sobre todo, habíamos dicho por palabras, you era la que más encontraba. Este manejo más o menos ya lo vimos el día de ayer y puede aparecer de esa forma. ¿Bien? Este es con el caso de los tweets. Y luego otra, ya casi para cerrar y poder comentarles cómo el asunto de los segmentos recuperados puede ser fundamental y funcional al final de toda la revisión, todas las estimaciones, como un libro de evidencias, tal cual un libro de evidencias, el cual cuando lo hagan, si es que lo hacen, no es conveniente imprimirlo porque va a ser este bonche, o sea, la tesis puede ser esto y todos los libros de evidencias puede ser así, entonces no podrían agregar no recomiendo ni siquiera lo agreguen como anexo, aunque sea electrónico, porque se pueden por separado, si quieren decir así, si alguien quiere revisar, a ver, quiero ver las evidencias, cómo se codificaron, dónde se colocaron, qué decía la gente, qué habían las fotos, qué habían los comentarios, ese puede ser. Antes de eso, esta herramienta que se llama Max Diction trabaja concreta y específicamente con los relatos, con las cosas escritas específicamente. Esto no lo va a hacer con las imágenes, ni con los videos, ni con ningún otro material audiovisual, solamente con lo descrito, sobre todo todos los relatos, entrevistas, notas de prensa, todo lo que se haya escrito y que sea editable, digamos. Y bueno, entre otras cosas, parecido a lo que se hizo en las nubes de palabras, tiene una matriz sobre las frecuencias de las palabras, ¿no? Que tiene sobre los documentos y que va mostrando cuánto es lo que hay, el porcentaje, en qué documentos se encuentra, en qué cantidad de documentos, podemos hacer una nube con ellos, es que nos sirve crear una lista de exclusión, ya les había mostrado también el día de ayer, que es esta que aquí no aparece, de inclusión, donde me va a decir que de las palabras ya agregamos que no queremos que las contabilice, que a lo mejor no nos interesa o no tiene nada que aportar, no dice nada. Aquí se van agregando o las vamos quitando, o una de inclusión, si hay una palabra en particular que quiero que tome en consideración, no la tenía, aquí la puedo subir para que aparezca en mi nube. Las palabras clave en contexto, que es como la búsqueda otra vez, como habíamos señalado, quiero que hagas la búsqueda de una palabra específica, un poco parecido a lo que hicimos en la búsqueda de documentos para luego autocodificar, va a ser una búsqueda en particular y esto ya lo habían visto. Las combinaciones de palabra es por la condición lexicográfica en que se pueden encontrar de manera más repetida. No necesariamente todo el tiempo van a tener un ordenamiento y una coherencia como funcional, como construir una oración con sujeto, verbo y predicado, pero sí la cercanía que pueden tener y un poco dilucidar a partir de ello hacia dónde y la tendencia que puede tener la frase de esas 3, 4 o el número de palabras que decidamos. Por ejemplo, buscar palabras combinadas con 3 o de a 4, que lo haga por los grupos de documentos,
a las listas que están ya especificadas, lo activo, número mínimo de letras en una palabra, si así fuera que yo quisiera, lematizar las palabras en el idioma que corresponde, y entonces lo que hace es una suerte de revisión para saber si existen esa combinación de palabras. Por lo pronto me dice, a nivel de los 10 documentos que revisé y las 4 palabras en combinación que me pediste, no veo ahí. Voy a activar todo porque probablemente tenga en otros espacios. Activo todo. Y entonces, ahora sí le digo, nuevamente, que haga esa búsqueda de combinación. Lo voy a dejar de 3, a ver si de 3 a 3 encuentro algo. Aquí espero que lea. Ah, y sí, me dice, estas 74 combinaciones de palabras, 204 hallazgos. Ahí siguen apareciendo de 3. Y vean, aquí es donde aparecen las palabras. Estas palabras aparecen, digamos, con una frecuencia de 42 veces, es decir, 1.76% del total de las palabras combinadas, de 3, y que por su condición de cercanía, es decir, se encuentran en algún tipo de oración, en algún párrafo, en algún documento, y algo pueden tener que decirme, ¿no? Es decir, y que es una manera de hacer una búsqueda y que me permita eventualmente establecer que por ahí hay una tendencia en el discurso, en lo que se señaló, que pueda ser también de utilidad. Es otra de las formas en que se puede llegar finalmente a esto. Con ello puedo hacer también una nube de palabras, llevarme la base de estas palabras o exportarlas o hacer un HTML para poderlo publicar. Esto es, puedo referir todavía más tipos de palabras o menos todavía en menos casos para poder decidir qué es lo que me es de utilidad. Y esta última que resulta también interesante, que es un árbol de palabra interactivo. Todo esto tiene que ver con buscar, hacer búsquedas y resulta bastante útil para poder entender cómo está funcionando el material y qué relación tienen, pues este entramado, digamos, de significados de carácter cualitativo en los relatos, sobre todo. Les decía, este material es más útil para los relatos porque es el famoso Max dicho que es un trabajo netamente con los relatos escritos, lexicográfico. Reactivé las entrevistas nada más. Le digo que coloque todos los documentos activos. Lo puedo hacer de hecho con uno también. Aquí lo voy a hacer con todos, vean. Ah, y va a ser esto, quiero que vean. Les voy a poner un ejemplo del otro caso que me parece muy útil para poder hacer búsquedas específicas por lo que yo más o menos ubico de las cosas que buscamos ahí. Ven aquí. Voy a poner, por ejemplo, voy a activar solo el caso de las mujeres, de esta unidad de observación. Todo mi sistema, voy al Max Diction, veo aquí árbol de palabras interactivo y le digo que pegue los documentos activados, que los tengo de una de los grupos de documentos, ¿no? Una de las carpetas que tiene una cantidad de relatos de un número específico de mujeres que nos señalaron. Y entonces lo que hace es empezar a conectar justamente hasta cuántas oraciones se van conformando en lo que van señalando en todo el relato a partir de las palabras más usadas. ¿Qué es lo que conectan? ¿No? ¿Hasta dónde van y cómo van construyendo esta suerte de relatos? Y en esa representación es donde podemos también encontrar, es otra vez como hurgar dentro de los relatos, de estas narrativas, y pensar eso como medio de utilidad. Entonces veo, pues qué interesante, qué y me, bueno, pues qué me, no sé, es muy usado. Evidentemente es un término que puede abonar a muchísimas cosas, que tendría que seguir, digamos, uno por uno si le doy toda la conexión que va generando de cuando dijo que y me, con cuántas frases completas, me dijo, me haya, me da, me dijeron, me iba, me gusta, me haya quedado en el poli porque él es egresado del poli, que me haya quedado en esa universidad y hasta el momento no había sucedido, me parece. Me haya quedado, no después de todas las críticas, digo, ¿me explico? Va a cruzar y va a identificar estos relatos de las oraciones más completas y más repetidas, donde puede estar mucho de la esencia de lo que se intente buscar. Y la otra es que puedo yo colocar aquí una palabra que me resulte útil, poderla rastrear en esta forma de verla de manera interactiva,
O puedo darle clic a cualquiera de ellas para que la cambie. A ver, si me quedo con esta de quedado, va hasta acá. ¿Cuáles tienen que ver con esta oración como prefijo? Y luego, ¿qué tanto es lo que se dijo eventualmente a partir de ello? Que me haya quedado en el poli porque él es del poli. En la universidad y... ¿Listo? Puedo regresar. Puedo tomar cualquiera de estas frases para poderla visualizar específicamente a qué refería, qué tenía que decir. Puedo regresarme. O bien puedo buscar, decir, por ejemplo, a ver, la universidad, ¿no? Hemos dicho, tenía que ver con eso, la actualizo. Okay, aquí me va a buscar otra vez todo el árbol interactivo y me va a decir las más frecuentes y las va a conectar con todo lo demás. Más bien lo que hago es coloco la palabra y no lo actualizo, porque si lo actualizo vuelve a la base principal. Simplemente digo, dejo que la busque y que la coloque para saber si hay una conexión a partir de esa palabra en adelante. Y si hay una conexión, y va a mostrar las conexiones más fuertes de oraciones encontradas que se vayan hilando a partir de esa palabra y si allí hay alguna fuerza de lo que se quiera hablar en su caso, ¿no? Esto es. Ok, aquí aparece y entonces le pongo, por ejemplo, WAM. Enter y ven. Guam, entonces, nada más dice, nada más hice, seleccioné esa cosa, ya de repente ya estaba trabajando. Fue así como complicado porque mi papá sufrió mucho porque yo fui, papá. Entonces aquí están todas las unidades. El tamaño además de las frases que van apareciendo de manera un poco más grande, pues resulta que tienen una importante relación con la oración que se construye. Por ejemplo, Guam y Iztapalapa. En sociología, o sea, sin saber hicimos las dos cosas al mismo tiempo, el examen. Guam y Iztapalapa, vi que había biología, ya había visto que había psicología, pero nunca me di cuenta. Guam, Xochimilco Guam, Iztapalapa y a la Xochimilco, pero allá en la carrera de química porque no, aquí no hay. ¿Sí? Entonces estas búsquedas son importantes. Digo, UNAM, como hila, UNAM y del Poli, yo sabía por qué eran las más conocidas. Yo lo sentí súper dificilísimo y yo dije que no, ni me iba a quedar. Mujer, todas las frases, mujer, no dejes que te traten así, cosas así. Y luego también yo creo que empecé es la única diferencia que yo notaría, pero lo demás no. Entonces, cuando estaba dormida y de repente el tipo empezó a hablar, ¿sí me explico? Entonces, todo esto lo que hace es esta suerte de concentración en esta ramificación de oraciones con sentido, de oraciones ordenadas, con una frecuencia, digamos, de concentración que permite establecer esta relación. Entonces, aquí es interesante todo lo que podemos encontrar y las combinaciones que me nos permiten hacer búsquedas. Hombre, eres un ser que piensa igual que un hombre, camina igual que un hombre, pero no solo de dientes para afuera, sino en conocimientos, digo, todos los aspectos que van abonando, digamos, a lo que sea de nuestro interés. Entonces, vale mucho aquí pensar en nuestras categorías, en nuestros códigos, en nuestras preguntas de investigación, y no en la gran pregunta, probablemente en las específicas, cómo estamos contestando desde aquí esas preguntas, en los objetivos específicos, en algún tipo de hipótesis, hasta 8 ramas generó esto. Entonces, esa es la posibilidad que puede tener, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me gusta mucho y de eso se puede tomar una foto, yo diría, yo uso eso eventualmente para, si no necesariamente para publicarlo en un documento, mientras me sea útil, igual lo puedo hacer, sí para poderlo mostrar en una presentación, ¿no? Y poder hablar de ello y poder generar y establecer algunos ejemplos de esas ilaciones y la fuerza que van teniendo ciertos discursos. Esto es. ¿Vale? Y bueno, sobre la codificación, les había señalado, una vez que he codificado todo el material y ya hice todas las estimaciones posibles que serán de utilidad, para mí vale la pena generar un libro de segmentos codificados, un libro de las citas y de todo lo que se codificó, que es
justamente el que aparece de este lado, ¿no? Que decía, este es importante, que es en la última, aparece en la última ventana, saca, y que se visualiza de esta manera, y que nos va diciendo un poco qué fue lo que se codificó, con cuántos códigos, qué alcance tuvo, de qué línea, ¿no? De cuántos documentos, de cuántos grupos de documentos y la cantidad de códigos o de segmentos codificados. Y que desde acá con ello podemos hacer un nudo de palabras, podemos visualizarlo de otra manera, es decir, la matriz de lo que arroja específicamente eso, si hay como muchas, desde ahí podemos jalar y hacer un mapa de código con todo ello, hay como mucho que hacerle a esto. Y la otra es que simplemente me puedo llevar, mandar a imprimir, abrir en Word, en Excel, exportar. ¿Cómo quieres que lo exporte? Con los memos, si te interesa que se coloquen, si se hicieron memos, si se hicieron comentarios también. Si quieres que aparezca el área de cobertura, es decir, con el porcentaje que tuvo que ver con todo el documento, también se puede colocar. Si tuviera marcas de tiempo en una transcripción, que aparezcan también. Otros códigos asignados al tratamiento sí quiero que aparezcan, de todos. A qué grupo de documentos pertenece, el nombre de documento, la posición, el peso si lo tuviera, el código que se utilizó, el color del código, y que se lo lleve a Excel o a HTML o a Word. Aquí lo tengo en Word, digo que sí. Y entonces, listo, los segmentos codificados. Estos segmentos codificados va a ser todo el libro de segmentos codificados que los va a exportar. Y que eso sería, digamos, al final de haber utilizado esta aplicación para un proyecto cualquiera que fuera, les decía, como el cúmulo de toda la evidencia. Porque a diferencia de haber tenido una carpeta llena de todos los materiales separados por videos, por fotografías, por relatos transcritos, por notas de prensa, por comentarios de YouTube o por tweets en Twitter, qué sé yo, que está por separado, aquí ya está todo aglutinado, ordenado, sistematizado eh, digamos, por la cantidad de codificaciones que se realizaron por los documentos agrupados, el alcance que tuvo, con qué se codificó, y como es la evidencia, lo que ya se filtró de todo el material, a veces resulta útil leer justamente eso, porque poder ver este material me permite identificar cuáles citas resultan más importantes que puedo utilizar a la hora de mi discusión y en mi manuscrito, en una presentación particular. Les decía también, les comentaba al principio, a veces hay a quien le gusta tener eso, a los asesores les gusta mucho tener eso, a ver cuál fue la evidencia, déjame revisar y leer cómo lo codificaste, que es, independientemente de que tenga las visualizaciones que hayas realizado y cómo lo discutiste, y lo tenga claro, tener esta suerte de que parece que es la evidencia de que lo trabajaste en verdad, que revisaste todo el material y que luego eso es lo que resultó, y lo que resultó además más importante respecto de tener todo el material suelto y todavía sin revisar, pues resulta útil para leerlo, ¿no? Y hay quien se acostumbra a leerlo más por esa vía que ver todas las visualizaciones. Entonces, conviene, yo eventualmente recomiendo que se pueda hacer y se puede generar como un anexo, un importante anexo de todo lo trabajado. No recomiendo que se ponga como de cola la tesis porque es demasiado grande, ni tampoco se pega y sino se mande por separado en su caso y de manera digital, solo como evidencia, la evidencia de las evidencias del trabajo. Miren, aquí ya lo realizó, lo voy a abrir, estos segmentos codificados, lo tengo lo pedí en un Word, aquí lo voy a abrir. Y aquí está, ¿no? Entonces va a ir caso por caso, cómo se fue codificando, más bien lo que ya se desagregó, que fue codificando, qué código se usó, cuál fue el peso del código, qué otro código se usó si fuera el caso. Todas las van a ir apareciendo. En el caso de las imágenes del audiovisual van a aparecer los fragmentos de tiempo o los planos que se cortaron de las fotografías. Esas van a ir apareciendo. Aparece el color también del código. O sea, aquí viene todo el código verde, que es toda la categoría que estaba en color verde. Recuerdan todo eso que tiene que ver con esta idea de ser universitario o ser universitaria, y luego en adelante van apareciendo los códigos, los subcódigos se utilizaron y los otros subcódigos con el que se codificó ese segmento, ¿no? Esa cita. Pero, pero vean, esto que es relativamente poco de un caso, aquí me sigue contabilizando, lleva más de 100 páginas, solo en ese anexo.
Entonces, ya está ahí, creo que llegó a 118, no, sigue avanzando. Si yo sigo pensando, pues piensen, si hago una tesina de 100, de 100 y algo, de 120, menos cuál, hay como, hay un conflicto sobre cuál sería cuáles son las cantidad de cuartillas que se tiene que presentar, y yo ya digo nada más en el anexo más de 150, pues entonces se vería como extraño que lo agregara, ¿no? Que esto no es parte de, ¿listo? Aquí son 209, ¿verdad? Entonces es bastante largo, es muchísimo, muy grande, pero bueno, tiene que ver con este libro de evidencias que le señalaba y que resulta pues fundamental, ¿no? Y sigue contando, miren, ya va por las 300 páginas. Porque además del sistema de códigos va de categoría en categoría, de código y subcódigos. Todo lo que se codificó, todo va a aparecer aquí, es el completo. ¿Podemos hacerlo por separado? Sí, si solamente quisiéramos de una cosa. Ya vieron que les mostraba cómo podemos mandar como a imprimir alguna de las codificaciones, alguno de los casos codificados, ¿no? De los documentos, y eso lo podemos mostrar, ¿no? Decíamos, pues específicamente, solamente para ver ese documento y la codificación de ese documento, ¿no? Decíamos, pues por aquí. Entonces, una manera de crear un PDF o una impresión que permita ver esos corchetes o esas llaves con las que se fue codificando, los colores y qué es lo que se codificó y hasta dónde llegó. Entonces, se puede ver como un documento suelto que se puede enviar como parte del avance, digamos. Pero lo que aparece ya aquí, en los documentos codificados, ya es todo el material, ¿no? Todo lo que fue codificado. Vean, va en 390, miren. Hasta ahí llegó. ¿Están de acuerdo? Entonces, es una cantidad enorme del material finalmente que fue utilizando. Acá, mire, lo puedo exportar, decíamos, como documento PDF. Lo guardo aquí en el escritorio y listo, es este. Este es distinto, este es solo de uno. Y además aparece como, pues este PDF que señala hasta dónde todo lo que se codificó específicamente de este documento, ¿no? Y nada más. Pero el libro de códigos, pues es todo el material finalmente, ¿no? Al final. Entonces, se vería así. Y bueno, en términos generales, este es así muy sucintamente, ¿qué les puedo decir? Muy de forma rápida y un poco apresurada. En algún momento me decía a mí Octavio y Alfredo cuando lo vimos con el posgrado y estuvieron ahí, y aunque ahí nos aventamos aún así mucho más tiempo, que fueron las sesiones de 3 horas y un poco más tiempo, pues que fue como una avalancha finalmente de información, ¿no? Que de pronto queda uno como, a ver, dame chance de poder revisar, de poder explorar, ¿no? Entonces es esto. En general, esa es la intención, es ahí donde un poco pueden pensar el jugo que le podrían sacar, la utilidad que pueda tener en un momento dado y la no. Les platicaba yo un poco en el principio que es probable que muchos de los trabajos en los que están pensando, en los que ustedes estén pensando, tengan un carácter, pues un análisis más inferencial, y que eso pues ciertamente lo tienen ya previsto porque han generado algún tipo de bases de datos, tienen números y van a hacer estimaciones a partir de números. Ya vieron que no todo el material, como el que aquí aparece, que es de carácter cualitativo, necesariamente se trabaja solo con las meras descripciones tal cual, sino también se pueden convertir eventualmente en visualizaciones de carácter cuantitativo, en números, y eso le da pues un mayor peso, ¿no? Pero ese es en general. Pero sobre esto, pues poder, les digo, valorar la posibilidad de su utilidad, probablemente no como única, sino como una de las opciones para algún tipo de materiales, para algún tipo de unidades de observación que les sea de utilidad. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué quisieran preguntar? Ya les ofrecí, por supuesto. Sé que muchas de las cosas, Robert, tú sabrás, aparecerán un poco a la hora ya de la chamba, a la hora de comenzar a hacer los análisis, a la hora de que tengo entendido que muchos están justamente todavía trabajando en campo y están recabando información y armando sus dispositivos. Entonces ya vendrá esa parte y será ahí fundamental. Y por lo pronto quedamos en que en su momento ahí estaremos como atentos en lo que podamos echarles la mano y ayudar, resolver, pues ahí estaremos, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada, Raúl, de verdad, wow, no sabes cuánto aprecio y valoro, ¿no? El ejemplo que nos pusiste, que claro, es tu trabajo. Sí, Creo que es de tu doctorado, me parece. Algo así sí, fue sí, uno de uno. esos, sí. Entonces, wow, o sea, es muy genial porque se ve al 1000%, ¿no? Ya cuando Ujú, lo platicas y los ejemplos, pero ya visto ahí, o sea, es fantástico, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer. Sí, exacto. como bien lo dices, la práctica, ¿no? La práctica. Yo quise hacer unos ejercicios, honestamente no me salieron. Tengo Sí, más preguntas que respuestas, pero bueno, claro. sí, claro. O así como se dice, dando clip aquí, dando clip allá, Ujú, pues bueno, no hay como una experimentación para precisamente ahora sí que hacer suyo el conocimiento de uno y de ahí partimos, ¿no? De la es- experiencia, pero de verdad, pues gracias y me no, encantó hombre, la forma de cómo, no, 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 cómo de qué, lo hiciste al final. no, de Y pues qué, sí, al contrario. también invitar a los compañeros que tengan alguna duda. Mira, a mí sí me surge una duda, pero en lo posible cuando se Sí, pueda. Solamente es sí, que, mira, no, o sea, es tan nuevo para mí, claro, ¿no? El programa, y nada más no me acuerdo cómo buscar, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, lo que a mí me interesa. O sea, bueno, ayer lo explicaste, pero así de, híjole, ¿dónde, cómo me dijo que tengo? Pero es a partir de palabras clave, ¿no? Entonces, no sé, en lo posible, sí. o ahora sí que nada más necesitaría eso, ¿no? Le picas aquí, vete para allá y ya. Nada más sería como refrescar Por eso supuesto, por por supuesto, mi por parte. supuesto. Claro que sí. Recuerdan que, bueno, hay varias formas de poder dar cuenta de lo que nos gustaría tratar a partir de las redes. Por ejemplo, digamos, la primera que es la importación de datos. Por ejemplo, las de Twitter, ¿no? Es esto, las de Twitter, recuerdan que les decía, para poder bajar información a partir de palabras clave y activar, nos va a pedir una conexión a Twitter. Entonces podemos hacer la propia, la que sea nuestra conexión, nos conectamos, ¿no? A nuestro propio Twitter, porque eso va a permitir como el enlace a la red y entonces la búsqueda de palabras. Ya que ya me dijo, yo tenía ya abierto Twitter, entonces me dijo, sí, autorizo la aplicación, sí. Es decir, es como si yo hiciera una búsqueda a partir de mi Twitter y me dice regresa y vean cómo ya cuando le doy clic aquí, ya se activa, ¿no? Que es, Perfecto. Sí, exacto, ¿no? Y que es cuando me dice, ya tienes autorización, digamos que no estamos infringiendo ningún tipo de ley, ni mucho menos de norma, vamos a ingresar información que es pública, claro. quien publica información, pues va a aparecer y sabemos lo que implica, ¿no? Que va a ser pública, ciertamente. Y lo Sí, otro es sí. aquí, pues, ¿no? Ciertamente las palabras clave que habíamos señalado que pueden aparecer. Por ejemplo, se me ocurre, y pueden ser en algunos casos combinadas. Estoy pensando Claro. por ejemplo, los Juegos Olímpicos se acaban de pasar y Mexi- mexicanos. Todavía puedo ser mucho más preciso en términos de frases exactas, en el uso de frases exactas que nos pueden llevar a hashtags específicos, en establecer que cualquiera de ciertas palabras que aparezcan o cuáles no queremos que aparezcan, y esos filtros son como importantes, Sí, etiquetas sí, sí. concretas que puedan aparecer, es decir, hay varios elementos que se le puede dar, cuentas específicas que nos gustaría si las tenemos rastreadas con antelación, Claro. idioma y fechas. Ustedes saben que lo que tiene que ver con tweets vienen por bonches y bonches, son cantidades enormes. Sí, sí, Entonces, sí, por eso el claro. control regularmente me dice, a ver, te estoy dando alrededor de 5, de 6 días, de que es mucha la búsqueda, entonces tú considera la fuerza y el impacto que puede tener para la cantidad de casos que se puede traer, ¿no? Claro, A partir de claro. las fechas, que regularmente buscamos evidentemente de lo más reciente. En este Sí, caso voy a sí. ponerle, no sé, si del 4, lo que sucedió del 4, no sé, al 6, solo por pensar en todo el día, que incluya los retweets, si deseo, que limite en su caso el número aquí eso puede ser importante, si la avalancha ya vino de más de 500 y ya me es Sí, demasiado, ahí lo puedo cortar. claro. Pues decir, no, sabes que no, no sé, con eso es suficiente, vamos a dejarlo ahí. Y entonces la búsqueda, y aquí aparece. Bien. Wow. Sí, sí, sí. Y Sí, esto es lo que ya lo importo simplemente. Y recuerden, a la hora de importar, lo que va a hacer es generar una base de datitos, una basecita de datos, digamos, con toda esa cantidad de material que apareció. Entonces yo hice un corte justamente en los 500, creo que tenía más que eso, pero dije, no, hasta ahí porque es lo que puedo sí, manejar.
por la Claro. cantidad y creo que puede ser suficiente. Y lo siguiente que va a solicitarme si lo quiero autocodificar, entonces, y que la autocodificación aparezca con un código en particular que yo le como nombre, pero no, probablemente en este caso no me interesa que se autocodifique la cantidad de tweets por el nombre, por ejemplo, por la fecha. Me interesa Claro. revisar el contenido de los tweets y poder en su momento codificarlos yo. Entonces le digo que no, simplemente quiero que ahí se queden y ahí están. Wow, 500 completos, que sí, fue el corte que hice, ¿no? ¿Recuerdas? Y aquí está todo como el material sí, que decíamos, wow, súper, ¿no? Que ya excelente. sobre eso, después de codificar, vean, una puede ser el tratamiento que ya de por sí abona para identificando el número de tweets, las fechas, las etiquetas que se utilizaron, el tipo de tweet, si fue tweet, retweet, si fue respuesta, luego a quién responde, el autor, el nombre del autor, la ubicación del usuario, el uso horario del usuario, la URL si la hubiera, en algunos la hay, la descripción del usuario, cómo se describe, porque hay una descripción, vean aquí negaxista, aunque pierda, dice, los seguidores que tiene, a cuánto sigue, los tweets que ha publicado, Claro. y hay una verificación del perfil, o sea, es decir, esto va un poco descubriendo lo que recién apareció en el famoso documental, si recuerdas, ¿cómo se llama? De las redes sociales, que ¿Qué? publicaron en Netflix, es esto, es es decir, no me acuerdo cómo se llama el título de las redes sociales, dice así, como lo inesperado, la indolencia, no sé qué, de las redes sociales, y es todo lo que te dicen ahí sobre lo que significa y la manera en cómo se insertan en tu vida, ¿no? La Sí, manera en wow. cómo te vigilan, ese algoritmo que adivina qué estás buscando casi. Sí, Entonces, sí, son sí. de miedo. Entonces, aquí aparece todo eso. ¿Cómo saben los retweets que he hecho? ¿Cuántos me gusta? El idioma que se usó, la fuente, desde dónde, si hay coordinadas de tweet. Es decir, ahí hay una cantidad de material que se puede analizar en esos términos, solo por contabilizar eso. Y la otra, lo que hicimos en el análisis, que es el análisis de los tweets, ¿no? Y que ya nos dice, bueno, son los que tengo, quiero que analice los tweets y que hace todavía un recorte mucho más ordenado, sobre todo porque va a ser una contabilización más útil y la va a confirmar acá, ¿no? El número de tweets que aparecieron, los retweets, los que fueron respuesta y como todavía hace una cantidad de 500 casos, que fue donde yo di el corte, las palabras más usadas, mexicanos, bronce, ciertamente estamos hablando de mexicanos y de olímpicos, los hashtags, los autores, quiénes fueron más, por dónde, por número de seguidores, tu DN, Sopitas, Diario Olete, Azteca, las cuentas más mencionadas, el idioma más utilizado y las fuentes más utilizadas. Wow, Todo también súper. aparece acá, ¿no? Agregamos el tema de los sentimientos que resulta bien interesante. Y bueno, es decir, hay como una super cantidad de elementos útiles y todavía no los hemos codificado. Falta esa parte, ¿no? La codificación, que es, pues, este cruce, decíamos, de lo contable y evidente, lo que puede ser fáctico, y por otro lado, la revisión del relato, de la narrativa. Ah, sí, sí, sí. Y la otra era los de YouTube, si te acuerdas, ahí no había como mucha Sí, bronca porque pues lo que hacíamos era simplemente colocar la URL de lo que tenemos en el portapapeles. Yo aquí tengo la liga de lo que les envié hace rato, que es el video, por eso aparece ahí. Pero sí, sí. recuerdan, ¿no? Lo único que hago es abrir directamente YouTube y lo que esté en ese sentido y sea de mi interés, hago la búsqueda. Este, esto que fue muy ahorita relevante y tremendo en las noticias, recuerdan la amenaza que le hicieron ¿cómo se llama esta? A Azucena Uresti, a Veo. Los comentarios, sí hay, como verán hasta cuántos comentarios ya aparecieron. 2069. Entonces es un caso interesante, veremos qué Sí. aparece. Copio la URL y es la que voy a pegar. Recupero información del video y me dice hasta cuántos comentarios hay. Entonces me dice, a ver, ¿quieres que importe todos los comentarios? ¿Quieres que los autocodifique? No, solo los de nivel superior, no quiero todos, son muchos. Y listo, ¿no? Entonces hace el Claro. conteo. Y lo mismo, va a aparecer, nos va a dar como todos los datos
y ahí tenemos otra cantidad de casos. Y que estos resultan como lo que hicimos con como lo que les mostraba, que hice con la página de Aristegui, pero que todo lo Sí, bajé sí, de la sí. propia página, ¿no? Porque ahí aparecieron todos los Sí, comentarios y los metí. Aquí, en ese entonces, Robert, todavía no tenía, yo tenía la versión, creo que la 2018, que esta ya. 2020 surgió el año pasado, justamente con el 2020 y la que tiene ahora, pero la 2018 no tenía estos elementos de jalar los comentarios, ni de lo Mm, de los tweets y esto, y que ahora para esto está fabuloso. Y aquí ya claro, ¿no? todo el material es pues, súper oro molido para el trabajo, es la materia prima, digamos, ¿no? Aquí está. Entonces vean Sí. la cantidad de casos. Ese sería. Y los del Web Collector, que recuerdas que ese era finalmente con el uso de la aplicación, que aparece en línea, bajamos Sí. la extensión en Chrome de MaxQDA, que es el de Web Collector. Cada ocasión que buscamos, creo que aquí ya la tengo activada, precisamente por esas razones que habíamos visto. Sí. Este es el Web Collector. La busco Ok. en Chrome como Web Collector, va a aparecer, agrego la extensión, la activo como ahora, y a Ajá. partir de eso, que cada página que yo busque, la puedo agregar, ¿no? Como, pues justamente esto, no sé, MaxQDA, por Más ejemplo. poder. Digo, a ver, me Va. interesa esta página, la de MaxQDA. Entonces, cada página que tenga yo identificada por la URL, por la condición que me sea de utilidad, lo que allá aparece, lo que se dice, abro el Web Collector y entonces la colecto, por decir así, le doy colectar. Y esa página la va a transformar. Le digo que sí, la salva como en una carpeta alterna y va a aparecer ahí, ya va a estar colectada. Voy a otra página y así puedo ir, ¿no? Una página Sí, claro, específica. Voy al Web Collector y le digo que colecte esa página. En Downloads la salva. Y cuando regreso, el tema es que cuando regreso al MaxQDA y quiero ver qué hay en el Web Collector, es que yo ya hice una colección con antelación de las URL de mi interés. Aquí están. Y que todo lo que fui agregando, digamos, y que aquí se va ordenando, que son aquí varias páginas que tengo. Vean, aquí están las dos que ahorita acabo de colectar. Era esta, son del 11. Esta que era una de Edmodo y esta, la de MaxQDA. 11 del 8, aquí están. Yo elijo cuáles quiero que traiga conmigo y que lo haga como en un documento en PDF o como una imagen, yo decido cómo la quiero importar y listo, ¿no? Que lo abone a mi lista de documentos. Entonces ahí, digamos que eso lo que eventualmente evita y que yo antes un poco recomendaba, cuando traigan cosas de entornos virtuales, es conveniente no copiar y pegar, ¿no? Lo decía al principio, ahí conviene muchísimo más bien mandar a imprimir en PDF que te permita hacer, picas en cualquier lugar en blanco de la página URL que te interesa y lo mandas a imprimir. Y eso que mandas a imprimir es lo que te sirve para poder traerte contigo toda la información, entre ellos la URL del lugar, pero además la fecha de consulta. Entonces tienes todos los sí. datos, nada se pierde. Bueno, ahora lo que ya permite hacer esto es traértelo de esta manera, traerte los datos de las páginas, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la parte como funciona esto que tiene hasta este momento Wow. ¿no? Es decir, con Facebook tenemos un problema porque todavía no permite traerse cosas que tendría que hacerlo a partir, por ejemplo, em, de las páginas, las que son páginas de Facebook y que sean públicas, evidentemente, Sí, o los sí. grupos que estén abiertos, ¿no? No lo puedo hacer de perfiles, evidentemente, sino de páginas que estén abiertas. Pero yo, por ejemplo, lo que he hecho es que uso Gephi y en Gephi sí me traigo todo lo de Facebook Sí. o uso una aplicación que se llama What de Face, algo así, que lo que hace es, metes la URL que aparece en la página del Facebook, cualquiera que sea que estés revisando, Sí. y se trae ¡pum! Toda la información y la reorganiza también, ¿no? Entonces es otro tipo de manera de trabajar que pudiera hacer y bueno, ya te la traes para acá, lo conviertes como en PDF y te traes. Entonces es un poco claro ser un tanto creativos, como les decía, para ir Sí. abonándole, ¿no? Esto Claro, es claro. Sí. No, pues, muchas gracias. un nombre que
¿Cómo ven, chicas, chicos? ¿Tienen algún detalle, alguna duda, algún comentario? Digo, ya saldrán muchos de ellos en su momento, pero ahora que quisieran realizar, Sí, y bueno, ver, primero pues le agradezco mucho el curso, estuvo muy, ¿no? De que, muy bonito y novedoso porque yo tampoco había tenido relación con este software, entonces sí me pareció como muy novedoso y así. Y bueno, qué bueno. mi duda es muy pequeñita. En mi caso, yo voy a trabajar con fotografías. Entonces, en todo este proceso, he sacado muchas fotografías. Entonces, nos mencionaba que para poder subirlo, una opción sería pasar esas fotografías en PowerPoint. Sí. Entonces, mi pregunta es, si yo subo todas, bueno, más bien, si yo paso todas las fotografías que he tomado en un solo PowerPoint, estando arriba en el programa, ¿se puede dividir? Porque, bueno, yo voy a clasificar mi información por persona, o Ujú. necesariamente tendría que hacer como que un PowerPoint por persona, porque, bueno, las fotografías corresponden a las 7 personas que entrevisté. Ah, ok. Claro, esa es una importante pregunta y es de carácter ciertamente muy metodológico y sobre todo por el interés y el rumbo que va a tomar justo tu identificación de unidades de observación, ¿no? De tu sistema de análisis. Y acabas de mencionar algo fundamental. Son 7 personas con las que voy a trabajar y 7 personas las cuales van a ser en función del material que abonen comparables. Eso más o menos te responde, por un lado, que sería fundamental que tú tuvieras con antelación separadas las fotografías por persona. No significa que al subirlas todas, por ejemplo, en un solo documento, pudieras identificar a quién corresponde. Tendrías que entonces generar un código, digamos, o los códigos de los nombres, por ejemplo, de las personas, y cada ocasión que te encuentres la foto de la persona a la que corresponde, codificarla. Ese podría ser una manera. Yo lo que recomendaría más bien es que de principio tú hagas esta separación. Ve, el tema de las fotografías es un tema ciertamente profundo y hay todo un bagaje, digamos, sobre el uso, análisis de las imágenes y de las fotografías. Y en ese sentido, por ejemplo, existe algún material, yo les voy a compartir si les parece, además de otros materiales ya de lectura sobre todo el uso de esta aplicación, la utilidad para elaborar sistemas de categorías, por ejemplo. Geografía, déjenme contar si no se me olvida, y es fundamental. Y te voy a compartir, les voy a compartir de utilidad probablemente para ver o para quien desee. Hay un textito y tengo un articulito sobre justamente el análisis visual, en donde sobre todo hay una parte muy metodológica que tiene que ver más allá del concepto, digamos, de cómo ordenar y clasificar las fotografías. ¿Cuál es la mejor manera de establecer de una colección fotográfica series fotográficas, que es un poco lo mismo que decir, tengo un código y le genero subcódigos? Entonces, tú tienes una colección completa de fotografías, o bueno, la colección como tal se le puede dar un primer tratamiento veré, antes de subirlo al programa, y que implicaría una revisión exhaustiva del material para poder comenzar a diferenciarla y a clasificarla en series específicas. Esas series pueden ser temáticas o, como bien acabas de señalar, esas series son por actor social, ya que la fuerza que tiene la comparación de estos actores sociales va a ser fundamental para mi investigación. ¿Se me explicó? Entonces es de utilidad, valdría mucho la pena que hagas esa separación inicialmente, hagas una discriminación si fuera el caso. No sé cómo cuántas fotografías tienes, pero cuando te pones a trabajar con fotos en el análisis, y vean que este programa en su momento a mí, digo, más adelante ya me vino fabuloso porque me ayudó a evitar una parte que era súper densa y súper complicada de hacer de otra manera. Primero, me enseñaron que había que clasificar la colección en series, ¿no? Temáticas, ok. Y que por otro lado tenía que discriminar las fotografías que no resultaran de utilidad eventualmente y que cupieran dentro de esas series temáticas. Pero no se terminaba ahí. El tema de documentar las fotografías era un requisito indispensable para hacer un trabajo que tuviera ese carácter científico, por ejemplo. Entonces, la gente con quien trabajé del Instituto Mora y de la UNAM, que historiadores que trabajaron en la documentación de lo visual, no, son unas bases de datos enormes que hay que documentar, unas que hay que documentar. Implicaba, por ejemplo, colocarles números de serie a cada fotografía que correspondiera a la serie a la que pertenecían y al mismo tiempo a la gran colección con un nombre específico.
Entonces eran datos clave de ley. Entonces esa documentación era fundamental. Luego había una cantidad de formatos en Excel que había que llenar para documentar cada unidad fotográfica de cada serie y de cada colección. Y entonces eso implicaba muchos datos, ¿no? Datos entre ellos el título, cuándo se tomó, qué tipo de fotografía, unos datos totalmente materiales que son de los fotógrafos, ¿no? Si fuera el caso, y otra documentación de carácter descriptivo, ¿no? ¿Qué se ve en la fotografía? ¿Qué se interpreta en la fotografía? ¿A qué categorías con qué categorías se relaciona esa fotografía? Y una última base de datos donde yo relacionaba las fotografías sueltas como unidades que tenían vinculación con otras fotografías, de tal manera que no solamente pudiera yo decir, estoy documentando una fotografía en términos de una ilustración, que esa fue la principal crítica que se nos hace o que se hace a quienes hemos trabajado con fotografías para hacer investigación, y que dicen, eso no es serio, esa es una ilustración. Sobre todo cuando tenemos la intención de que la fotografía puede ser una fuente primaria de investigación. Entonces yo he hecho como 2 trabajos, he escrito como 2 trabajos donde la fuente primaria de investigación son las fotos. No otra cosa, ¿eh? Claro, lo he relacionado con algunos otros tipos de información, pero sobre todo la fuerza central está en la fotografía. Para poderle dar esa fuerza y poder, digamos, contravenir las críticas de que eso no es serio, de que eso no es científico, sino esas bases de datos y números, no es científico, había que documentar muy bien las colecciones fotográficas y, bueno, una serie de números y de relaciones de series con series de unidades fotográficas que al final decía, ¿por qué me metí en el rollo de las fotografías? Mejor hubiera hecho una base de datos y una encuesta, pensando que lo que hacía era más fácil y querer escapar de eso, no. Ahora, digamos que hemos ahorrado una buena parte del trabajo porque la codificación de las fotos, la relación entre fotografías de varias series y de varias colecciones, la puedo hacer en este programa, ¿no? Y entonces con eso tengo suficiente. Lo único que hago manual es, necesito identificar series fotográficas, temáticas o por actor social y separarlas con antelación. Armar un álbum, veré de cada una de esas series fotográficas y subirlas al programa en cada una en una carpeta. La carpeta de un actor, ahí está su serie fotográfica, la carpeta del otro actor, ahí está su serie fotográfica y de esa manera. Porque te va a ayudar en todo caso no solo al tema de la codificación, sino sobre todo a generar estimaciones de comparación entre caso con caso, porque creo que esa es la intención. De esa manera se resolvería, yo creo, ¿vale? Ok, maestro, muchas gracias y pues No, quedamos en espera del material. sí, yo se los comparto. Sí, Alan, creo que iba a Hola, comentar. ¿Qué onda, Alan? Raúl, buenas tardes. Por ahí Anda, tuve una interrupción de luz, pero bueno, aquí ando, no te ya preocupes. escuchando lo último. Sí, Me es muy interesante, ¿no? Y sobre todo lo de la fotografía. La crítica no solamente la he escuchado hacia las fotografías, sino también hacia cuando tomas como base los artículos de periódicos, ¿no? Que eso no es nada serio, claro. ¿no? Pero bueno, regresando a las de la fotografía, Raúl, si nos pudieras proporcionar algún texto, ¿no? Que nos dijeras para que nos recomendaras para hacer este trabajo del análisis de fotografía, Sí, porque con lo que veo con este programa, ¿no? Maravilloso, ¿no? sí, 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 por supuesto. Sí, les voy a compartir al menos 2. Yo tengo un artículo que les puede servir y tengo, les voy a recomendar el libro de una colega del Instituto Mora que se dedica absolutamente al tema del audiovisual, Lourdes Roca, y tiene un laboratorio ahí que está auspiciado por CONACYT desde hace mucho tiempo y ahora que el Mora ya parece que le pertenece a CONACYT, pues más. Entonces está muy bueno porque justamente detalla, a ver, ¿para qué sirve la fotografía? ¿Cómo darle este sentido científico? Mencionaba yo como muy someramente en una sesión pasada, recuerdan que la fotografía o el carácter que adquiere lo audiovisual está al menos montado en 3 grandes dimensiones. Una, como evidencia de campo, la fotografía es evidencia de una investigación. La segunda, este material audiovisual es dispositivo para recabación de información cuando se utiliza para poder, digamos, establecer un vínculo con la gente y con ello establecer una suerte de respuesta por parte de la gente. Mi fotografía, mi video es mi cuestionario, digamos, es mi dispositivo de campo. Y la otra como resultado de una investigación que tiene es más propenso a hacerlo en antropología, ¿no? Generar slides fotográficos,
videos, qué sé yo, pero sobre todo cómo documentar, cómo hacer el análisis fotográfico. Hay toda una propuesta ahí del análisis iconográfico que tiene 3 planos para poder entender el detalle de cómo se analiza una fotografía, la codificación de los planos, la identificación de lo semiótico de las fotografías. Entonces está bueno, se los voy a pasar por supuesto y seguro les puede ser de utilidad. Y por favor, Raúl, también ahí lo de tu artículo que nos indicas, ¿no? Sí, Vale. yo se los paso, por supuesto. Muy bien, sí, Yasmín, por supuesto, muchas gracias también a todos ustedes. Sí, les compartiré el material y algunos otros textos por ahí para, sobre todo y vean, independientemente de usar este programa u otro, si hay intención de en algún caso, y ahora como que es como ya muy necesario en muchos contextos y cada vez un poco más, que abonan sobre la necesidad de establecer algunos parámetros de utilidad una vez que yo trabajé campo, digamos, y ordenar todo ello para establecer un acercamiento a partir de alguna aplicación, cualquiera la que sea, sobre la conformación del sistema de categorías, la famosa perspectiva del Grounded Theory para poder establecer por qué razón ese análisis de contenido es fundamental desde esta perspectiva del uso de un ACAC, que es análisis cualitativo asistido por computadora. Entonces creo que por ahí ese material puede serles de utilidad. Hay un programa que se llama QDA Miner, así QDA Miner, que es otra vez de los famosos QDA, que son estos análisis de datos cualitativos, pero se llama QDA Miner, y hay una versión que se llama QDA Miner Lite, y esa versión es gratuita totalmente, gratuita, si no tienen que comprarla porque QDA Miner tiene un costo, pero QDA Miner Lite es absolutamente gratuita. Al menos permite hacer el análisis de 2 cosas, de fotografías y de relatos, los que sean, en PDF o en Word, en TXT, como lo tengan, y ahí pueden meter notas de prensa, y pueden meter, es más, otro tipo de material. Digamos que lo que no va a trabajar no son audios, no son videos, no son redes sociales, no es Max QDA, es como muy completo, pero ese otro no está tan mal, puede ser de mucha utilidad, QDA Miner Lite, y ese es absolutamente gratuito para todo el tiempo. La única inconveniencia, yo diría, es que solo trabaja en Windows, nada más funciona en Windows. La interfaz no es la más bonita del mundo, pero es de utilidad. Les voy a mandar la liga de un taller que di de ese y donde lo pueden bajar también si lo quisieran, ¿vale? Muy bien, chicos, pues, ¿quién más tiene algún comentario, duda, observación? ¿Qué onda, Doc? Yo tengo una duda. Sí, Yasmín, adelante. Si se quisiera, bueno, yo estoy trabajando con dibujos, ¿el programa da la posibilidad de tratarlos también? Sí, Bueno, era mi duda. totalmente. ¿Sería como imágenes? Exactamente, como imágenes. Ahí convendría, si los dibujos los tienes en papel, pues vale muchísimo la pena fotografiarlos o escanearlos y tener tu archivo seriado o en grupos específicos que hayas ya identificado para poderlos trabajar. Y por supuesto que sí, subes esos PDFs o los subes como imágenes, como tú quieras. Sería de esta manera. Ok, muchas gracias, César. No, ¿de qué? Sí. Una última, Raúl, si no hay Sí. alguien más. Sí, Eran. Algo que me llama la atención es la forma de categorización, ¿no? El papel para crear las categorías, ¿no? Y en un principio, cuando escuché veía cómo trabajabas que de un párrafo había intersección, ¿no? Se generaba la intersección. Eso me metió un poco de ruido, pero ya viendo más, ¿cómo se llama? En otra sesión ya dije, sí es coherente, ¿no? Bueno, ese es todo un rollo lo de la categoría, la construcción de la categoría. Pero de manera práctica, Raúl, es recomendable. Uno puede ir como construyendo las categorías cuando vas leyendo el texto, ¿no? Cuando te das una primera empapada y después nuevamente, ¿no? Para el análisis. Y la pregunta ¿es recomendable ir trabajando así o es recomendable como ya ir construyendo previo a tu análisis como un sistema categorial? Porque si tú lo realizaste, si tú ya las leíste, más o menos ya tienes como visualizado algunas cosas, ¿no? Entonces, durante el análisis, ¿no? Puedes ir leyendo y dices, esto me suena, o esto es esto, ¿no? ¿No? Punto, categoría.
o ya construyes como tu previo, como tu diccionario, y ya nada más vas complementando. Ahí con tu experiencia es más bien hacia esa parte, ¿no? Que es más recomendable irlo como previo o durante el camino. Sí, mira, yo creo que eso ciertamente, como señalas, tiene que ver con el objeto de investigación que se está persiguiendo y un poco la finalidad de. ah, para un, si se trata de una tesis de grado, de pregrado, yo diría, es casi inminente que debas partir de un libro de códigos preelaborado, de un cuadro categorial, de un sistema de categorías, porque estamos suponiendo que el estudiante hizo una elección cautelosa y exhaustiva del material teórico que revisó y que partió también de ello para conformar y elegir una suerte de conceptos clave de los cuales está partiendo esta teoría, y que realizó también un proceso de operacionalización de los conceptos clave, la famosa lectura de Lazarsfeld de los conceptos a los índices empíricos, y que le permitió identificar dimensiones, categorías, indicadores y en su caso índices de medición. Entonces, como de ley estamos esperando que lo haga así y que no parte, es decir, quiero pensar que a nivel de la experiencia en la investigación que tú haces, que Robert hace, que Octavio, que los demás que pueden hacer, han venido y nos hemos venido como empapando de elementos que ya traemos bien inherentes, ya nos vamos conectando y ya sabemos qué es los que nos vamos a encontrar y ya nos es mucho más sencillo ciertamente. Pero digamos que a nivel, primera, de aprendizaje para los chavos es fundamental que sí elaboren previamente un cuadro categorial, una operacionalización de conceptos clave, que conformen una suerte de sistema de análisis con esas categorías indicadores que surgen de la propia teoría y que hagan el ejercicio de, pensando en el objeto de investigación, en el caso empírico, de construir indicadores y categorías también muy operativas y empíricas. Entonces, no ir absolutamente sin ninguna herramienta, ¿no? Sino llevar un arma, digamos. Y la otra, que esa tiene un carácter, Alan, pues muy deductivo, digamos, es la parte más convencional de hacer investigación a partir de un cuadro en esos términos. Y la otra, creo que sí es bien también útil poder mostrarles y enseñarles que a la hora, como bien señalabas, de revisar ya el material, no voy como absolutamente cerrado a tener que encontrar lo que dice mi cuadro categorial, ¿no? Y que es que tengo que encontrarlo. Y si no lo encontrás, no hay nada. Y entonces lo que revisé no tiene nada que ver con lo que tengo. Entonces, ¿qué pasó? Ciertamente es bien importante ser un tanto flexibles y darse cuenta de cómo a la hora de la revisión del material, cualquier tipo que sea, vamos a ir encontrando elementos que abonen a lo que traíamos previamente dispuesto, pero también otros elementos que, como bien señalas, serán una constante y una suerte de patrones que digamos, esto no lo consideré en mi sistema de códigos, no estaba. Conviene señalarlo y abonarlo, porque a la hora de la revisión del material se convirtió en una constante. Eso tiene un carácter más inductivo. Es decir, si al final hago las dos cosas, entonces estamos pensando un tipo de trabajo abductivo, digamos, ¿no? Más abductivo, más, es decir, más flexible. Ni estoy absolutamente convencionalizado al trabajo netamente deductivo y solo parto de un sistema ya armado y determinado, ni tampoco soy un socioconstruccionista radical que parte sin nada de herramientas y va a ir definiendo a partir de lo que se va encontrando en el camino de manera empírica. Yo creo que conviene establecer una suerte de equilibrio que puede ser útil. Y la otra es que, si recuerdas, además de revisar el material, que lo hace uno a partir de la propia experiencia, de lo que ha leído, de otras investigaciones, de lo que recuerda del propio sistema de análisis que ya armó, también conviene mucho eventualmente darse chance del análisis lexicográfico para encontrar patrones a partir de las propias palabras, por ejemplo, en los relatos, como habíamos hecho. Buscar la palabra mujer cuando mi investigación tiene que ver con el tema del feminismo en las mujeres organizadas de Catepec, por ejemplo, y tengo relatos de estas mujeres, entonces conviene saber cómo opera el término mujer en sus relatos, cuántas veces aparece y en qué contextos del relato aparece y abona con palabras antes y palabras después. Y eso, a partir de lo que me revela el programa, puedo decidir si lo codifico o no. Entonces creo que conviene en su momento equilibrar, establecer este mix, digamos, y sobre todo para los chavos, pero creo que sí es fundamental, como señalas, no pueden partir de la nada, tienen que armar algo así. Y de pronto en nuestro caso, y para quien tiene cierta experiencia, a veces es interesante, y sobre todo si tu trabajo es como muy empírico, piensa a veces en la etnografía, sobre todo la etnografía digital, implica una revisión exhaustiva de los materiales en entornos virtuales y desde ahí vas jalando y vas construyendo. Y luego haces una revisión y luego ya lo
conjuntas más con tu, como decías, un poco con tu libro de categorías con el que siempre trabajas y tiene ese sentido, ¿no? Entonces creo que así podría ser algo. Ok, gracias, Raúl. No de qué, al contrario. ¿Terminaron ya? ¿Me permites, Raúl? Claro, claro, claro. Sí, ya estuvo. ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No veo que no, están exhaustos y exhaustas. Muy bien. Si pueden, por favor, abran su camarita para tomarnos una foto en vivo y en directo, para dejar constancia de que yo sí estuve en el curso. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? No voy a abrir una sesión de valoración y todo, pero espero que les haya sido productivo. Miren, pues en primer lugar, agradecerle mucho al doctor Raúl Romero. Raúl, muchísimas gracias por el trabajo, por la actividad. Nos conocemos bien y sé de tu enjundia y de tu involucramiento en esto, entonces aprecio muchísimo pues, todo lo que ha implicado para ti. Ya les comentaba, el doctor Romero tiene ahorita asignado cuatro UEAs que está impartiendo, está muy divertido. La muerte. Solo tenía chance en la tarde. Nos aceptó además también ser comentarista de uno de los trabajos de ustedes. Y pues bueno, Raúl, muchísimas gracias. Aprecio mucho pues, todo lo que hiciste, toda la gestión y sobre todo la oportunidad, entiendo, para que nuestras alumnas y alumnos puedan disponer de esta plataforma, de esta herramienta en estas semanas que vienen para que puedan adelantar. Agradecerle también a Roberto el apoyo y la asistencia que estuvo, el seguimiento que le dio. Naturalmente él también formó parte de los asistentes en términos de acercarse a la información. Y bueno, a cada una de ustedes, si bien es como una tarea y actividad programada en el trimestre, pues sí es importante que la hayan podido completar. Sé que algunas de ustedes tuvieron alguna dificultad. Por ejemplo, hoy Yeréndira tuvo una emergencia y tuvo que salir. Moisés también sigue ahí atendiendo cuestiones con su señora madre, que afortunadamente está evolucionando bien. Y pues bueno, qué bueno que pudieron estar acá. Y pues lo importante y la tarea que tienen es procesar todo esto, que además pues es mucha información, tiene muchas vertientes, vericuetos, pero bueno, ahí está el apoyo en términos de las grabaciones a las que pudieran acercarse, y pues a Raúl lo tenemos aquí muy cerca al alcance de un teclazo, sea del correo o de alguna manera para ponerse en contacto con él. Entonces, pues ya veremos en términos de su trabajo el aprovechamiento que le puedan, el uso y el aprovechamiento que le puedan hacer de esto. Estaremos en su trabajo. Entonces, concluye esta actividad. Alan, qué bueno que pudiste estar y pues bueno, ya platicaremos qué es lo que podemos hacer Sí, realmente sí, en ¿no? adelante, ¿no? Y yo nada más les digo, para mí esto fue un choque porque yo vengo como de la tradicional del análisis de contenido y me chuté un buen de autores sobre diversos análisis de contenido, ¿no? Y con esto dices, no, el avance es, ¿no? O sea... Es una revolución en Sí, términos de totalmente, ¿no? posibilidades, ¿no? Sí, yo Y un día además, escuché, accidentalmente, Octavio, escuché a Ian Parker, que un día lo invitaron a la UAM, ¿no? sí. Y entonces él escuché cuando, ¿no? Hablando de análisis de contenido, decía, pues sí, hay muchos programas, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo lo hago a mano, ¿no? Así, la talacha, ¿no? Yo lo hago a mano. Y y yo Por me eso quedé se ha así. tardado en escribir un último artículo, el anterior ya se hace mucho. Yo creo, ¿no? Y entonces, pero no, con esto o sea, ¿no?
la capacidad que tiene para organizar, pero sobre todo, ¿no? A mí lo que me cuestionaba mucho es el papel de la categorización, ¿no? Del papel de la categorización, porque esa sí es responsabilidad de uno, ¿no? Del investigador, ¿no? Y sí requieres de conocimientos y requieres de información para su elaboración, ¿no? Pero sí, claro, ya hay que ir pensando en ¿cómo se llama? En utilizarlo, ¿no? Ahí. Y hay que hacerlo para hacerle honor al trabajo que ha involucrado y que ha implicado el esfuerzo de Raúl. Pues muchísimas gracias. Daríamos por cerrado el taller. Más tarde les haremos llegar al grupo del año una información que corresponde ya a la actividad que viene, que está en curso, que corresponde al coloquio. Ya tenemos información, un videíto ahí promocional que nos preparó Roberto. Se lo haremos llegar también a los lectores y lectoras. Y bueno, estaremos listos. Les pedimos que vayan trabajando en su presentación. Es muy importante que se ajusten a los tiempos que están señalados en el programa. El programa también se los vamos a hacer llegar, no solo este videíto promocional. Entonces, de manera que tenemos una actividad ya que viene y recordarles que en el momento que ustedes requieran, esto lo planteamos desde el inicio, el día que nos vimos el 3, en el momento que ustedes requieran asesoría, es cuestión de que la soliciten tanto al profesor Alfredo como a mí. No tienen, esto tiene que ver con el avance que siguen teniendo, ¿no? Y pues bueno, cuídense, Yasmín, por ahí te escribo, espero que las cosas estén mejorando contigo, que estés mejor y que tu casa esté más tranquila, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos una foto, si alguien lo toma, porque yo hasta para eso, es que borro, no sé. Ya, a ver, 1, 2, la cámara. 3. Casi no sales, Sala, no se te ve la cara. Ahí está. A ver, otra vez. Va otra. A ver. 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. No de qué. Y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias Hasta luego. a todos. Gracias. Estén bien, cuídense. Cuídense. Sí, no se Gracias, confíen. chao. Hasta Hasta luego, luego, cuídense todos. Robert. Bye.